para cosas sencillas, pues MATLAB no es la opción, justamente por todo lo pesado que está, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno quiere hacer cosas sencillas, pues se va a Wolfram o se va a Derive o se va a incluso a programar, ¿no? En C o en Python, no sé, es más sencillo. Pero ya en cosas más especializadas, por ejemplo, MATLAB tiene bastantes paquetes para simular cosas, ¿no? Por ejemplo, redes neuronales, el crecimiento, ¿cómo le dicen? Crecimiento genético, cosas así. De hecho, también me comentaba el doctor Elizalde que ellos ¿cómo se llama esta clase que llevan? Creo que se llama eh, una clase que llevan en nanotecnología, no recuerdo cuál es el nombre de esta clase, les piden MATLAB exclusivamente porque hay paquetes de MATLAB que se ocupan para modelar ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, digamos que ya hay muchas librerías, ¿no? En MATLAB que permiten modelar cosas muy particulares y es ahí cuando se usan principalmente, ¿no? Cuando ya uno está haciendo investigación, ¿no? Cuando está haciendo investigación como docente o como alumno en algo muy especializado, normalmente se ocupa MATLAB, ¿no? Es como su fuerza. Para otras cosas, pues no tiene mucho sentido, pero pues como este curso, aparte de pues, enseñar análisis numérico, pues también se puede aprender, digamos, otra plataforma, entonces pues aprovecha, y así lo marca el temario, entonces, pues bueno, ocupemos MATLAB, así lo dice, ¿no? Matar dos pájaros de un solo tiro haciendo eso. Pero bueno, ¿ya todos lo tienen instalado? ¿Todos lo lograron instalar bien, satisfactoriamente? Yo todavía no, profe. ¿No? Bueno, probablemente hoy les voy a dejar el primer programita. Recuerden que no hay que entregarlos así luego, pero pues ya se los voy a ir encargando para que lo vayan tomando en cuenta. Al final se revisa, ¿no? Al final del semestre revisamos los programas. Entonces, traten de ya instalarlo para que no se retrasen mucho. Me contaban que ya algunos lo están vacunando, ¿verdad? A los de 18. A mí me toca mañana, profe. Ah, muy bien. ¿A todos los de Querétaro ya lo están vacunando o nada más ciertos municipios? Ah, ok. Sí, porque, por ejemplo, con los adultos empezaron primero en las periferias, Huimilpan, en Marqués, Corregidora, y hasta el último dejaron a los de la ciudad de Querétaro. No sé por qué, pero así fue su logística. Pero bueno, creo que ahora entonces sí es parejo para todos. Muy bien. Pues bueno, ojalá que les vaya bien. ¿Cuál les van a poner? No saben todavía, ¿verdad? Creo que es Astra. Ah. Bueno, es buena vacuna. Mejor que lo que nos pusieron a nosotros. Definitivamente. Pero pues bueno, si necesitan reposar o cualquier cosa, háganlo. La verdad es que sí, uno se siente muy mal después de que te la ponen, entonces no hay problema. Bueno, no sé si les toque conmigo, pero si llegara a hacer caso, no hay problema. Este, Sale, pues bueno, vamos a seguir en lo que nos quedamos. Habíamos estado hablando sobre errores, ¿verdad? Ese fue básicamente lo que estuvimos hablando la clase pasada. Y hablamos sobre el error de redondeo, ¿no? Este error que toda la vida hemos vivido con él, ¿no? Desde la primaria, secundaria, que nos pedían los resultados y nos decían, nada más 2 dígitos o un dígito, ya desde ahí estaba el error presente, ¿no? Siempre en la parte del redondeo, ahí tenemos ese error. Y luego vimos que, pues sí, es un error que aparentemente, pues dices, bueno, ¿qué va a pasar si quito algunos decimales? Pero bueno, ya vimos que puede ser catastrófico en ciertas situaciones, ¿no? Si hacemos un redondeo mal, pues puede ser que un GPS, que era lo que estábamos hablando otra vez, pues nos marque que estamos tanto aquí como en la Luna o en algún otro lugar del espacio, ¿no? O sea, realmente no nos daría información certera de lo que queríamos. Por eso, pues bueno, el error de redondeo es algo que hay que cuidar.
Y también les comentaba que, bueno, aunque uno trate siempre de trabajar a lo mejor con fracciones, porque obviamente las fracciones evitan el error de redondeo, pues de todas maneras va a haber números que por más que queramos, pues no vamos a poder representar como fracciones, ¿no? Como es el caso de los irracionales. Tan solo pi, e y todos esos números, pues no. Aunque tratemos de no redondear, en algún momento lo vamos a tener que hacer, ¿no? Entonces es un error innegable, ¿no? De la vida. Vamos a tener que vivir con ello. Este, y bueno, además, también hay que tener claro que aún aunque tratemos de evitar a toda costa los números irracionales, que son aparentemente los que generan el problema del redondeo, aún así, cuando nosotros hagamos cosas en una computadora, ¿no? Incluso con números racionales, sí dependerá mucho de cómo esté programada la computadora, porque a lo mejor una computadora te puede hacer operaciones con fracciones bien, ¿no? Como con la reglita de las fracciones, o lo puede estar haciendo mediante un proceso numérico y en ese caso, pues sí está ocupando el error de redondeo, porque una fracción la computadora no la entiende como tal, como una fracción, a lo mejor lo entenderá como un número, ¿no? A lo mejor el 1/3 lo piensa como el 0.3333, pero en algún momento tendrá que redondear y en ese momento habrá un error. ¿Por qué? Porque la computadora tiene memoria finita, entonces no es imposible guardar números en una computadora de manera infinita, ¿no? Aunque uno quisiera, pues no se va a poder. Y eso genera, pues, justamente eh, un sistema discreto en una computadora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que siempre vamos a tener un sucesor y un antecesor, ¿no? En una computadora, cosa que, pues, ya sabemos que en los números reales eso no sucede, ¿vale? Entonces, pues, tristemente, ¿no? Esta materia nos ayuda a reflexionar que toda la vida hemos vivido con errores y seguiremos viviendo con errores, aunque tratemos de hacer las cosas lo más perfecto posible, ¿no? Pues básicamente es la idea del curso es tratar de ver, pues, qué tanto nos podemos equivocar. Ya no evitar equivocarnos, sino qué tanto nos podemos evitar, qué tanto nos podemos equivocar y cómo controlar esa equivocación, bueno, ese error que tenemos, ¿no? Este, chale, ahí está. El segundo tipo de error que tenemos es lo que le llamamos el error de truncamiento, ¿vale? Y como dice su nombre, el error de truncamiento es que tú haces un proceso, ¿no? Estás haciendo un proceso, el que sea, y de repente tú decides truncarlo, decides terminarlo por alguna razón. Dices, a ver, yo estaba sumando 100 números, pero ¿sabes qué? En el número 50 me aburrí y ahí trunco mi procedimiento. Ah, bueno, pues entonces ahí, por haber truncado tu algoritmo o lo que estabas haciendo, pues vas a generar nuevamente un error, porque no vas a estar obteniendo lo que debiste haber obtenido, ¿no? Entonces, ese es el segundo tipo de error que nosotros vamos a tratar en este curso, ¿vale? Y uno pensará, bueno, pues, ¿por qué nos mortificamos con un error de truncamiento si me piden sumar 100 números, pues sumo los 100 números? O sea, ¿por qué me mortifico por eso, no? Si lo puedo evitar. Bueno, lo que pasa es que el error de truncamiento también va a estar en muchos lados y no vamos a lograrlo evitar en muchas ocasiones. O sea, va a haber situaciones que por más que intentemos, no vamos a lograr evitarlo. O sea, en algún momento tendremos que truncar un procedimiento porque si no, pues nunca terminaríamos a la mejor el procedimiento. Y el libro lo ejemplifica bastante bien, ¿no? El libro nos dice, mira, vamos a platicar sobre las series de Taylor y de McLaren, que de hecho estas dos tipos de series van a ser bien importantes para el curso. De hecho, estas series son las que nos van a ayudar a controlar los errores. Eso es bien importante. Estas series, más que su primera finalidad era aproximar funciones extrañas. Bueno, pues aquí tienen otra utilidad que también va a ser calcular los errores, o sea, tratar de ver de qué orden es el error que estamos cometiendo, ¿vale? Pero bueno, no sé si ustedes en su curso de cálculo integral alcanzaron a ver series de Taylor y de McLaren. ¿Sí llegaron hasta ahí o no? Profe. Me ¿No? suena. ¿Cómo? Me suena, pero no me acuerdo. ¿No? No, Series hombre, de no, no las potencias. vimos. ¿No vieron series de potencias? Bueno,
Está bien, no hay problema. De todas maneras, yo que he dado el curso de cálculo integral es realmente difícil llegar a ese tema porque es muy largo el temario y eso es de lo último, entonces no pasa nada si no lo vieron. Aquí en este curso lo vamos a ver, lo vamos a repasar y les voy a explicar toda la historia que hay detrás de las series de McLaren y de Taylor. Pero bueno, supongamos, nada más ahorita por el ejemplo, ¿no? Ya más adelante lo analizamos más tranquilamente, pero supongamos ahorita que la exponencial, la e a la x que toda la vida hemos conocido, tiene una expansión en su serie de McLaren de esta manera, ¿no? Vean la lógica, vean, es 1 más x cuadrada 2 factorial más x cúbica 3 factorial, y así sucesivamente hasta el infinito. De hecho, aquí el libro se equivocó, no estoy muy seguro por qué hizo esto de ponerlo hasta una n, si realmente este se va al infinito, o sea, yo lo hubiera puesto así. Este sí es un error del libro, ¿eh? Debieron haber puesto así como hasta el infinito, o sea, no acaba. Por eso es una serie, ¿no? Una serie se define como una suma infinita de elementos, ¿no? Entonces, en este caso, pues no se acaba, no es que llegue hasta aquí y ya, sino que sigue y así hasta el infinito. Que realmente en nuestra notación de suma, que vimos en álgebra lineal, sería así, ¿no? Sería como desde n igual a 1 hasta, perdón, desde 0 hasta el infinito de x a la n sobre n factorial, ¿sale? Si se dan cuenta, cuando n vale 0, nos quedaría x a la 0, que sabemos que es 1 para toda x, y n 0 factorial por convención es 1, ¿sale? Entonces es 1 entre 1, pues queda el primer número. Luego, si n vale 1, pues nos quedaría x arriba, y 1 factorial, que es 1, entonces simplemente queda x, y luego cuando n es igual a 2, pues queda x cuadrada sobre 2 factorial, y luego, y así se sigue, ¿no? Esa es la lógica que se tiene. Entonces, supongamos por un momento que esto es cierto. No sabemos por qué, y ya lo veremos más adelante por qué esto sí es válido, pero supongamos que e a la x tiene esta expansión en serie, ¿no? O sea, es igual resolver esta serie que evaluar la exponencial. Realmente es algo sorprendente, ¿eh? ¿Quién pensaría que una serie, si se dan cuenta es una serie extraña, va a dar este número como resultado? Eso es un milagro. Pero bueno, más adelante hablaremos de ese milagro. Supongamos que esto es cierto. Y supongamos que yo me pongo a programar una computadora. ¿Vale? Digo, pues voy a programar una computadora, ya tengo mi lenguaje base y pues voy a empezar a sumar cosas, ¿no? Dices, pues si tengo dos números, pues la suma me va a dar esto. Y empiezas tú a desarrollar el lenguaje de una calculadora matemática, ¿no? Y llegas al momento en el cual le tienes que decir a la computadora que quieres trabajar con una función que se llama la exponencial. Yo creo que todos hemos trabajado con la función exponencial en algún momento en la computadora, ¿verdad? Ya sea que la hayamos graficado en GeoGebra o que la hayan metido a Derive o a cualquier otro programa. En algún momento seguro usaron la exponencial. Mi pregunta es, ¿cómo es que la computadora sabe qué es la exponencial? O sea, ¿cómo creen que los programadores le hayan dicho a la computadora, esto es la exponencial? ¿Alguna vez habían preguntado eso? ¿No? ¿O cómo le dices a la computadora qué es el seno y qué es el coseno? A lo mejor alguien dirá, bueno, es que el seno y el coseno tienen una definición bastante geométrica, donde tienes un triangulito y le dices, bueno, pues es que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es la tangente, el cateto opuesto sobre la hipotenusa es el seno y el cateto adyacente sobre es el coseno, es el coseno, ¿no? Y ya dices, bueno, ahí está mi definición de las funciones trigonométricas y le digo a la computadora que eso es, ¿no? Pero, ¿y cómo le hace la computadora? Dices, bueno, quiero el coseno de 30 grados. ¿Qué crees que haga la computadora? Que la computadora en su mente dibuje un triangulito y luego saque la distancia y luego divida, porque además hay muchos triángulos de 30 grados, ¿no? Dices, ¿y cuál de todos? Los que puede haber es el que tú quieres, ¿no? Eh, ese es un problema que por mucho tiempo la gente se enfrentó a él. Dices, es que, ¿cómo le hago? O incluso podríamos pensar que le vamos a preguntar a la computadora el coseno de 30.87957799, ¿no? Número súper largo.
Y tú dices, ¿y qué? ¿La computadora a dónde va a buscar ese valor? ¿O cómo calcula ese valor? Esa es una muy buena pregunta. No sé si a ustedes les tocó, a mí sí, tal vez ya estoy más viejo, pero a mí me tocó en la secundaria, iba en la uno también, yo creo que no en cualquier, en cualquier escuela te dicen eso, pero en la uno, en la general uno, me acuerdo que un profe de matemáticas me dijo, nos pidió algo que se llamaban las tablas trigonométricas, no sé si a ustedes les haya tocado. Estas tablas trigonométricas era un librito que comprabas en la papelería, donde venían los valores del seno, del coseno y de la tangente para varias configuraciones de números. O sea, por ejemplo, si tú querías saber cuánto valía el coseno de 30, ibas a tus tablitas, buscabas el 30 y buscabas el punto cero y ahí estaba el valor, ¿no? Algo parecido a cómo funciona la tabla de la normal. Esa sí, esa seguro la conocen, ¿no? Que atrás de su libro venían toda la tablita de la normal y si tú querías calcular en cierto punto el valor de la función de acumulación o la probabilidad de cierto rango de la normal, pues ahí venía, ¿no? Tenías que buscar el valor en una tablita. Bueno, pues algo parecido a las funciones trigonométricas. No es que no hubiera calculadoras, tampoco soy tan viejo, pero no sé cuál era el objetivo del profe de traernos estas tablitas y que no usáramos calculadoras, sino que en la tablita teníamos que buscar el valor del coseno y ahí apuntarlo, ¿no? Entonces, ahora que lo pienso, en ese momento, pues yo decía, esto es algo absurdo porque pues tenemos calculadoras, la calculadora me dice cuánto vale, ¿no? En ese momento se me hizo totalmente absurdo que nos pidieran eso. Ya después, ya en la carrera, uno se da cuenta se recuerda de esas cosas y en la clase de historia de las matemáticas te dicen, bueno, es que por mucho tiempo la única herramienta que se tenía para calcular las funciones trigonométricas eran esas tablitas, precisamente, antes de la invención de las calculadoras, ¿no? Y recuerden que las funciones trigonométricas vienen desde los griegos, o sea, los griegos inventaron la trigonometría y por muchos años, cientos de años, no hubo calculadoras. Entonces, básicamente todos los que querían hacer trigonometría tenían que tener sus tablitas. Esa era su calculadora de ellos. Este, y obviamente por mucho tiempo la gente estuvo llenando estas tablitas, o sea, cada vez las hacía más exactas, decía, bueno, vamos a hacerla con la exactitud de 2 decimales o de 3 decimales, ¿no? Y se ponían a calcular todo con regla y con compás, ¿no? Decían, a ver, vamos a hacer que mida tanto y luego que mida tanto y luego con su transportador medían el ángulo y decían, esto vale tanto. Así, es un trabajo artesanal. Entonces, a la invención de las calculadoras, ¿cuál hubiera sido la primera idea? Pues la primera idea que a mí se me hubiera ocurrido, ya que inventamos la calculadora, pues sería, estas tablitas nada más pásalas a digital, ¿no? O una calculadora mecánica, pues vacíale la información que por mucho tiempo la gente ha estado desarrollando, ¿no? Ha estado haciendo. Eso hubiera sido mi primera idea, ¿no? Y a lo mejor eso pasó, la verdad es que no sé si realmente hicieron eso, pero por mucho tiempo esa era la única forma de saber los valores de las funciones trigonométricas, ¿no? Y no se diga de los logaritmos, imagínense, los logaritmos, ¿cómo lo calculas? O la exponencial. Si alguna vez se han preguntado de dónde viene la exponencial y de dónde vienen los logaritmos, vienen del cálculo integral, o sea, son un poco más nuevas esas funciones. De hecho, se definen a través del área bajo la curva, ¿no? O sea, justamente es el área bajo la curva o sea, de cierta función. De hecho, de la función 1 sobre x. Gracias a esa función se define el logaritmo y posteriormente se define la exponencial, ¿no? Ese es el orden histórico en el cual pasaron las cosas. O sea, no es como que la exponencial de repente a alguien se le ocurrió, ¿no? Hay una historia detrás de, ¿no? Bueno, el punto es que todas estas funciones extrañas que empezaban a salir del cálculo, ¿no? Que empezaron a ser importantes para el cálculo diferencial e integral, pues no eran fáciles de computar, no eran fáciles de saber cuánto valían realmente estas funciones. Entonces tenían la tablita y les digo, mi hipótesis es que al principio de las calculadoras seguramente lo que hicieron las personas fue guardar los valores de las tablitas en las calculadoras, ¿no? Obviamente hoy en día eso ya no funciona de esa manera, porque sería absurdo que hubiera una persona que haya calculado el coseno de 30.89257795, o sea, no hay alguien que lo haya calculado así a mano, supongo. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hicieron las personas para decirle a la calculadora, cuando te den este valor, esto es lo que tienes que hacer? O sea, ¿cuál es el algoritmo que siguen las calculadoras y por lo tanto las computadoras para poder dar valores de estas funciones tan extrañas, ¿no?
no están guardadas en una base de datos todos los posibles valores, así no es como funcionan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo funcionan estos cálculos que hacen las calculadoras? Bueno, pues viene justamente de esta idea. Viene de que en este caso la exponencial, la podemos pensar como una serie. Y entonces si decimos, pues ya le voy a decir a la computadora que si quiere calcular cierto número, por ejemplo, e a la 5, lo que va a tener que hacer es ponerle un 5 aquí y sumar. Y sumar sí lo pueden hacer las calculadoras. De hecho, eso es lo primero que hicieron las calculadoras y las computadoras en un inicio, sumar, sumar y restar. Entonces, eso no tenían problemas y por lo tanto multiplicar y cosas así tampoco no había ningún problema para la calculadora. Lo que no sabían era cómo evaluar estas cosas, pero resulta ser que estas funciones extrañas las podían calcular por medio de puras multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. Y eso fue un gran milagro, fue una gran revolución. Pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle de usar esto para tratar de calcular el valor de la exponencial? Pequeño detalle, ¿no? Esta cosa que tenemos acá arriba. Ese era el pequeño detalle. Que para poderlo calcular necesitaba sumar una infinidad de cosas. Y eso, pues es absurdo porque nunca terminarías de hacerlo, ¿verdad? O sea, imagínense que la computadora te diga, ok, sí, ya sé cómo, ya me diste qué tengo que hacer, pero pues resulta ser que lo que tengo es sumar una infinidad de números. Pues no voy a terminar nunca, ¿verdad? Era obvio. Y entonces las personas que programaron dijeron, bueno, está bien, no vas a poder sumar una infinidad de cosas, pero tal vez sí podrás sumar unos cuantos números. O sea, a lo mejor en vez de que lo sumes hasta el infinito, súmalo hasta el 100. Eso sí lo puedes hacer. 100 números, súmalos. Sí, eso sí. Pero ¿qué crees? A la hora de interrumpir la suma, porque ahí se está interrumpiendo la suma en el 100, pues estamos generando un error, que es justamente el error de truncamiento. Estás truncando la serie, estás diciéndole hasta aquí llego y ya después ya no sumes, ya ignóralo. Bueno, pues ahí hay un error. Pequeño, probablemente sí, pero hay un error. Hay un error de truncamiento. Entonces, siempre que trabajemos en la computadora con este tipo de funciones, la exponencial, el seno, el coseno, todas estas funciones extrañas, créanme, están cometiendo un error de truncamiento, porque la computadora las está entendiendo como una serie, pero una serie truncada, una serie que llega hasta un cierto número. Y ya. Entonces, es un error que va a estar presente aquí, en este ejemplo muy concreto, y también va a estar presente en muchos de los algoritmos que vamos a estar usando nosotros en Have a el code you curso. want to redeem a Muchos de complete los anatomy? algoritmos y de los procesos que vamos a ver, en algún momento los vamos a tener que truncar, porque puede ser que siguiendo ese proceso nos vayamos a una infinidad de operaciones, ¿no? De estar haciendo una y otra vez, así hasta el infinito, puede ser. O puede ser que a lo mejor me va a tardar 200 operaciones hacerlo y tú dices, no, pues cuando tengo la vida para hacer eso, mejor nada más hago 5 o 6 y a lo mejor con eso es suficiente. Entonces, en resumen, el error de truncamiento es que cuando yo tengo un proceso y por alguna razón lo tengo que terminar, ya sea porque no puedo hacerlo una infinidad de veces, o porque ya se me fue el tiempo y ya necesito el resultado, o porque ya obtuve un resultado significativo, a lo mejor que dices, yo nada más necesito que tenga 3 cifras significativas. Bueno, pues ya lo demás, si se equivocó un poquito más después de la quinta décima, pues ya no me importa. Entonces son de esas decisiones que hay que tomar, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Voy a terminar mi proceso porque ya obtuve lo que necesitaba de él. Ya no necesito a lo mejor toda la exactitud, nada más necesito que se aproxime lo suficientemente bien, ¿no? Entonces ahí hay otro error que es el que vamos a tratar de controlar. ¿Cuándo hay que truncar ya el proceso? ¿Cuándo decidimos terminar ya el procedimiento que estemos haciendo? ¿Sale? Y va muy de la mano con justamente esto que habíamos dicho la clase pasada, que es el error esperado. Es que si tú me estás diciendo que esperas un error del 1%, pues en el momento en el que yo haga mi proceso y que te diga, ¿sabes qué? Ya mi resultado se acerca en el orden del 1%, pues entonces ahí acabo mi proceso. Ya no tiene sentido seguirlo haciendo, porque ya obtuve lo que quería,
¿sale? Entonces, es mucho de decisiones. O sea, estos errores los vamos a cometer, pero la decisión que nosotros tenemos que tomar es hasta qué grado los vamos a cometer. ¿Qué es lo que necesito y qué es lo que ya me permite la flexibilidad de las cosas cometer el error, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de otra vez de la medicina, que te dicen es que tu medicamento tiene que tener un 99% de eficacia, vale, tengo 1% de margen de equivocarme, de cometer un error. Entonces, no se trata de ser perfeccionista, se trata de alcanzar ese margen, ¿no? Ese error que me están pidiendo, ¿sale? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno. Ok, este, bueno, ahí están los dos errores, ahí están los dos tipos de errores. Vamos a hablar un poquito entonces sobre el error de redondeo, pero de una computadora. Vamos a enfocarnos ahora en una computadora. Sé que en la práctica, cuando nosotros estamos haciendo a lápiz y papel las cosas, depende de nosotros, pues, qué tanto redondear, ¿no? O sea, dices, ah, pues aquí le voy a quitar 2, aquí le voy a quitar 3, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la computadora? Que, pues, nadie de nosotros programó las cosas. Entonces, las personas que desde el origen decidieron cómo se tenía que programar la computadora, pues ahí ellos cometieron errores que a lo mejor muchos de nosotros no nos damos cuenta, ni siquiera nos hemos preguntado qué tipo de errores cometieron y qué errores comete día a día la computadora sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre esos errores que se cometieron en el inicio de la programación y cómo eso nos puede afectar, ¿no? En los procesos que tengamos que hacer en la computadora. Sale. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo guarda la información una computadora? ¿Alguien sabe cómo guarda la información una computadora? ¿No? Como combinaciones de pulsos. Combinaciones de pulsos. ¿Qué es un pulso? Bueno, ¿tiene corriente o no tiene corriente? O sea, como un sistema binario, ceros y unos. Sí, ¿Sí o no? Así. De hecho, ahí hay una historia bien interesante sobre el sistema binario. ¿Nunca se han preguntado por qué el sistema binario es el que se ocupa para una computadora y no se usaron un sistema decimal o un sistema hexagesimal o un sistema de 5 números? O sea, ¿por qué dos? O sea, ¿por qué? Es contraintuitivo realmente. O sea, nuestra vida no es binaria. Creo que todos estamos convencidos de que no hay un sí o no en nuestra vida siempre, ¿no? Siempre hay como más oportunidades, más cosas, ¿no? Incluso los números nos demuestran que no es nada más unos y ceros. Pero ¿por qué los padres de la programación, los que desarrollaron todos los softwares, decidieron que fuera así? ¿Qué les pasó por su mente? ¿Alguna vez han preguntado eso? ¿Creen por que las es limitaciones. las limitaciones de qué? Bueno, pues yo me imagino que cuando se crearon las primeras computadoras analógicas no tenían como muchas formas de saber qué podía ser un pulso, qué podía ser como un sí o un no. O sea, no, pues no tiene sentido, olvídelo. No, o sea, sí tiene sentido lo que dices de que al principio, pues de hecho se usaban lo que se llaman las hojas perforadas, ¿no? No sé si han visto alguna vez un poco de la historia de la computación, pero originalmente eran máquinas que lo que metías eran hojas perforadas y lo que te sacaba eran hojas perforadas y tú tenías que saber interpretar eso, ¿no? Y esas hojas perforadas, lo que básicamente en su esencia eran unos y ceros, ¿no? Un uno si estaba perforado, un cero si no estaba perforado. ¿Verdad? Esa es la esencia. Y a lo mejor al principio esa idea pues era lo único que pueden hacer, ¿no? Perforas o no perforas, perforas o no perforas. Y pues a lo mejor en ese momento se les hizo muy intuitivo pensar que pues podían entender a los números, podían hacer cálculos con el sistema binario. Vale, eso es creíble. Pero en pleno siglo XXI, todavía hasta la fecha nos dicen que las computadoras son binarias. O sea, ¿ya no tenemos la tecnología para hacer eso o qué pasa?
Pues creo que no. No tenemos tecnología para poder programar una computadora con un sistema diferente al binario. ¿Es eso? ¿Será eso? O no sabemos cómo hacerlo. También eso es válido, ¿no? A lo mejor nadie sabe cómo hacerlo. A lo mejor lo han intentado y ha fracasado. Igual y es el más eficiente, ¿no? Porque existe el hexadecimal y el decimal que ocupamos normalmente. ¿Qué crees que eso de eficiente te refieres al tiempo de ejecución o que es más Sí, fácil? sí, que es que me acuerdo que en una clase en álgebra lineal nos había comentado que el método de Gauss-Jordan modificado Ujú. era más eficiente que hacer los sistemas de ecuaciones como por sumas y restas. Ok, sí. Ahí les hablé un poquito de eficiencia, ¿no? Les decía, es que este método es más rápido que este porque tienes que hacer menos operaciones, etcétera. Vale. La eficiencia puede ser algo por lo cual a lo mejor se ha optado por el sistema binario. Eso, habría que demostrarlo, ¿no? Habría que demostrar que realmente un sistema binario es más rápido que un sistema hexagesimal, sea lo que sea que eso signifique, ¿no? Pero sí, pero para poder responder esa pregunta, pues primero alguien tendría que haber creado un sistema hexagesimal, ¿no? O sea, una programación hexagesimal, y ya sobre eso podríamos comparar resultados, ¿no? O hacer algún tipo de conjetura al respecto, ¿verdad? Mm, ok, eso es algo válido. ¿Qué más? ¿Qué más creen que haya pasado por lo cual sigamos usando el sistema binario? Ah, Es porque más es más objetivo. rápido. Ah, Es lo que decían, eficiencia, más y rápido. ocupa menos espacio también, ¿no? Eso no lo sé, porque fíjate, tan solo para representar el número, no sé, vamos a decir en el 8. Para representar el número 8 necesitas 1 y luego creo que son 3 ceros, ¿no? A ver, porque es el 0, luego es el 2, 4, 8. Sí, un 1 y 3 ceros. Y si tuvieras un sistema decimal, pues nada más ocupas un número. Así que como por espacio no creo que sea, no creo que sea por ahí el asunto, porque es más fácil guardar un 8 que guardar un 1 y 2 ceros, ¿no? A lo mejor el espacio no es algo que sea el determinante para eso. ¿Alguien más iba a decir algo? Podrían hacerse ricos si decidieran programar un sistema hexagesimal o algo así, ¿no? O fue porque ya les dio flojera. Y dijeron, pues ¿para qué hacemos otro si ya tenemos este? Pues, quién sabe si les haya dado flojera, porque ya ven que todo el tiempo, no sé si se han dado cuenta o hayan investigado, Google tiene una oferta permanente de que si logras optimizar su sistema de búsqueda te paga millones de dólares, así. Nada más por optimizar, o sea, ahorita la rapidez en la que busca Google la información está del orden de o sea, como 0.001 segundos, creo, algo así, ¿no? Ya es súper rápido, es como que dices, bueno, ¿y qué sentido tiene todavía hacerlo más rápido? Pues no sé, Google sigue pagando millones porque le des un algoritmo de esos. Entonces, si imagínate, si tú llegas con un sistema que es más rápido que el binario, pues yo creo que cualquiera lo motivaría a ganar los millones que ofrece Google, ¿no? Entonces, yo creo que de flojera no ha sido. O sea, no creo que la gente haya sido floja y haya decidido no hacerlo, porque sí sería muy recompensado. Digo, no lo sé, ¿eh? A lo mejor de plano no hay nadie haciéndolo, no lo sé. Pero desde mi punto de vista, yo creo que siempre va a haber una recompensa por aquellas personas que hagan un sistema más rápido, ¿no? Siempre. Ujú. Bueno, la realidad es que no sé si han intentado hacer otro tipo de sistemas. No lo sé, habría que investigarlo. Es una buena pregunta. Lo que sí sé es lo siguiente. El sistema binario tiene una justificación más allá de que la tecnología en ese momento no les permitía hacer otra cosa más que perforar hojas, y más que el hecho de que
hoy en día, pues, aún los procesos más complicados del mundo los podemos hacer en una computadora que está programada en sistema binario. La justificación realmente de por qué es que se optó por el sistema binario va un poco más atrás de la computación y se remonta a un teorema matemático totalmente, que para mi gusto debería ser el teorema más importante de la computación, porque en eso está basado, que es el famoso teorema booleano. El teorema booleano dice que cualquier proceso, el que tú quieras, complicado, como tú quieras que sea el proceso, se puede realizar mediante verdadero y falso, o sea, mediante 1 y 0. Eso es lo que dice el teorema booleano. Cualquier cosa que tú quieras saber, cualquier cosa, se puede saber con un sistema de sí y no. Y obviamente en la vida cotidiana no vivimos así la vida, ¿no? O sea, no se restringe a un sí o no la vida. Pero si quisiéramos, lo podríamos ver como un sí o no todo el tiempo. Eso es lo que dice el teorema booleano. Y pues obviamente, si te están diciendo que con un sí o un no puedes hacer cualquier cosa, pues suena obvio que tengamos que programar una computadora con sí y no si queremos hacer cualquier cosa con la computadora, ¿verdad? Entonces, de ahí se remonta. De hecho, la famosa máquina de Turing, en lo que están basadas las computadoras del inicio y modernas, que es básicamente una cabeza con una cinta infinita, bueno, en este caso finita porque tenemos una memoria finita en las computadoras, la máquina de Turing funciona a través del algoritmo booleano. Esa es la base de la máquina de Turing. Entonces, digamos que no es por un capricho ni por falta de tecnología ni nada, fue por un teorema matemático que se decidió que así fueran las cosas. Un teorema que te decía que era suficiente 2 números para determinar lo que tú quisieras. Un falso o un verdadero. Eso significa booleano, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la justificación. Déjenme mandarles otra invitación y continuamos. Bueno, en la misma link. Sobre este tema. Hay muchos videos en internet que te platican un poco de la historia de la computación y te van diciendo, o sea, lo puedes ver desde lo más sencillo, así como se los platiqué muy, muy de palabra y así como, no le estoy diciendo ni siquiera exactamente qué dice el teorema, ni si tiene alguna restricción, ni cómo se demuestra, nada. O sea, simplemente les estoy diciendo que existe el teorema. Si quieren más profundidad al respecto, pueden ir a buscarlo en internet y van a encontrar cosas fascinantes, ¿eh? De hecho, si no mal recuerdo, aquí que está Gabo y Leo, ustedes en algún momento me preguntaron o dijeron algo sobre sobre los 7 problemas del milenio, ¿se acuerdan? Sí, sí, de hecho, hicimos un artículo hablando de los 7 problemas. Ah, ¿un artículo para qué o qué? Fue para una clase de expresión oral y escrita. Teníamos que escribir un artículo científico. Ok. ¿Y eso qué tiene de ciencia? Pues se supone que el recabar información y la metodología que se ocupa es lo que tenía que ver con el método científico. Ah, ok. Bueno. Ok, hablando de esos problemas, había uno en particular que era el problema de NP versus P, ¿verdad? Uno de los problemas del milenio, ¿sí se acuerdan o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de los 7 problemas o no? Pues es la conjetura de Steenstrup, es la conjetura de Poincaré, Ajá, la hipótesis de Riemann, ajá, es el P versus NP, ajá, el salto de masa, ajá. las ecuaciones de
No me acuerdo cómo, bueno, me faltan dos, no me acuerdo cómo se llaman, pero sí. Las más o ecuaciones menos. que podrían modelar cualquier fluido, ¿no? Las de Stone, de ecuaciones de... Lleva algo de Stokes en el camino. Sí, algo Ecuaciones. así. Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes. Y el último tiene que ver con curvas elípticas. Es un problema de curvas elípticas. Bueno, de estos 7 problemas, el de NP versus P, lo que te habla es justamente, cae en el área de análisis de algoritmos, ¿no? Que no está muy alejado del análisis numérico, ¿eh? De hecho, análisis de algoritmos y análisis numérico se llevan muy de la mano, porque pues el análisis numérico depende de algoritmos, precisamente. Entonces, en el análisis de algoritmos, hay un problema que te dice que si puede ser que cualquier algoritmo, el que tú digas, se puede ejecutar en un tiempo polinomial. Aunque sea un polinomio muy grande, pero se podrá ejecutar cualquier cosa en un tiempo polinomial. Y con el tiempo, pues cuando se fueron desarrollando los algoritmos, se dieron cuenta que como que había dos grandes mundos, los que sí tenían tiempo polinomial, que decimos que son algoritmos bonitos, se ejecutan en un tiempo relativamente bueno, y teníamos los problemas que hasta este momento no habían encontrado la forma de que tuvieran un tiempo de ejecución polinomial. Estos problemas decidieron llamarles NP. No porque, no significa que no sean de tiempo polinomial, simplemente significa que no han logrado encontrar un algoritmo que, o sea, si está en esta categoría de NP es porque no han logrado encontrar un algoritmo que tenga una ejecución de tiempo polinomial para ese problema en particular, ¿no? Entonces, pues por mucho tiempo esta pregunta le ha preocupado a los matemáticos porque dices, es que eh, problemas muy interesantes que solamente hemos logrado resolver mediante algoritmos con un tiempo de ejecución enorme. Por ejemplo, uno de los clásicos problemas es el de las torres de Hanoi. Probablemente todos sepan que es una torre de Hanoi, ¿verdad? Es este jueguito que tienes 3 palitos y tienes aritos encima de los palitos y el objetivo es mover una montaña a la otra. Ese juego de niños. Bueno, pues, está demostrado que hay un algoritmo para resolver las torres de Hanoi, o sea, siempre que te den tu pila de que tengas, siempre hay una forma de pasarlo al otro lado con las reglas del juego, pero este algoritmo no es en tiempo polinomial, es un algoritmo de tiempo exponencial, ¿no? De hecho, es un 2 a la, p menos, 2 a la n menos 1, donde n es el número de discos, ¿no? Bueno, entonces, ese algoritmo, tan sencillito, tan fácil que así lo vemos, nadie ha logrado encontrar otro, pero que lo puedas hacer, que puedas mover la torre en un tiempo polinomial, o sea, que te tarde, pónganle ustedes, no sé, x al cuadrado más nx más 3, bueno, más bien, vamos a pensar que es n cuadrada más 5n más 1, donde n es el número de discos. Si alguien encontrara eso, hagan de cuenta que ya se hizo millonario, ya es uno de los matemáticos más sorprendentes del mundo. Bueno, nadie lo ha logrado hacer. Nadie ha logrado diseñar un algoritmo para resolver las torres de Hanoi que pueda ejecutarse en un tiempo polinomial. Les digo, no importa qué tan grande sea el polinomio, puede ser un polinomio de grado 5, un polinomio de grado 10, de lo que quieran. Siempre y cuando lo encuentren, ya. Con eso se volvieron famosos. Y entonces, pues los matemáticos han tratado de hacer todo este tiempo problemas de ese estilo, o sea, decir, bueno, a ver, tengo un problema, lo quiero resolver, me invento un algoritmo para resolverlo, me fijo qué complejidad tiene el algoritmo, la complejidad de un algoritmo es cuánto tiempo se tarda en ejecutarse, precisamente, y se han dado cuenta que como que hay dos grandes mundos, los que tienen un tiempo de ejecución polinomial y los que no han logrado encontrarle un tiempo de ejecución polinomial, o sea, no se han inventado una forma para resolver un cierto problema que tenga un tiempo polinomial. Bueno, y dices, bueno, está bien, suena muy complicado el problema, probablemente nadie lo va a trabajar, pero cosas problema. Y han descubierto fascinantes cosas que hasta la fecha en el análisis de algoritmos pues se siguen trabajando, que son básicamente clasificar estos algoritmos que le llamamos NP, los que no le han encontrado una forma polinomial, los han catalogado.
Entonces hay categorías, dicen, este es un NP duro, este es un NP completo, este es un NP simple, un NP, hay varios tipos de, o sea, incluso en la categoría de NP hay varios tipos, ¿no? Y se dieron cuenta que los algoritmos NP completos son padrísimos, o sea, esta categoría tiene una propiedad bien padre. La característica que tienen los algoritmos NP completos es que por medio de este algoritmo, cualquiera que, o sea, digamos, estamos trabajando en el de las torres de Hanoi, y supónganse que este es un NP completo, que no lo es, pero supónganse que sí lo es. Bueno, si fuera NP completo, entonces lo que me querría decir es que este algoritmo me serviría para poder resolver cualquier algoritmo del tipo NP. O sea, como que un algoritmo que dirige a todos, el papá de todos los algoritmos, algo así, ¿no? Y suena como irreal, ¿no? Pensar que cualquier tipo de cosa, lo que tú gustes y mandes, lo vas a poder resolver con un algoritmo como el de las torres de Hanoi. Es algo irreal, ¿no? Es algo que dices, nah, eso suena a fantasía. Bueno, pues sí hay algoritmos que lo hacen. Uno de ellos es justamente el problema booleano. El problema booleano es un problema NP, bueno, el teorema NP, el teorema booleano es un algoritmo NP completo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no se ha encontrado que tenga un tiempo de ejecución polinomial y está demostrado que cualquier proceso, el que tú quieras, se puede hacer con el problema booleano, con el algoritmo del problema booleano. Entonces, el problema del milenio se resume en esto. Se resume en que si alguien logra resolver el problema booleano en un tiempo polinomial, automáticamente ya resolvió todos los problemas NP del mundo, todos. Y los que todavía no se inventan también ya se resolvieron. Y con eso se ganan $1.000.000, que es lo que ofrece el Instituto Klein por resolver uno de los problemas. Y hay muchos problemas NP completos, no nada más el booleano. Hay otro que es el famoso, que yo creo que más, es el que más se comenta, yo creo, que es el famoso problema de las reinas, ¿no? En una tabla de ajedrez. O sea, imagínense que si ustedes pueden inventar un algoritmo, ¿verdad? Para acomodar damas en un tablero de ajedrez de n por n damas en un tablero de ajedrez de n por n, de tal manera que no se ataquen entre ellas. Si logras encontrar un algoritmo que se ejecute en tiempo polinomial de ese problema, ya resolviste el problema. Ese es. Y como esos hay varios, les digo, está el problema del algoritmo booleano, está otro que se trataba sobre unas islas, me acuerdo, en mi curso de análisis de algoritmo algo así nos platicaron de que cómo podías acomodar ciertas cosas en una isla, ese es otro problema, completo, etcétera. O sea, y si ya resuelves uno, con uno que resuelvas, ya resolviste el problema todo. O en ningún momento nos dijeron que a fuerzas tiene que ser polinomial. Entonces, la otra cara de la moneda es decir, bueno, si logro demostrar que no hay manera, por más que te intentes, de todos los algoritmos que a una persona se le pueda ocurrir, ninguno de ellos será en tiempo polinomial, entonces habrán también demostrado el problema, diciendo que los problemas NP sí son diferentes a los problemas P, o sea, que son problemas que no se pueden resolver en tiempo polinomial. Suena sencillo a la hora de decirlo, o sea, suena sencillo. O encuentro un solo algoritmo que de un problema NP completo que se ejecute en tiempo polinomial, uno de tantos problemas que hay, uno que encuentre, o bueno, la otra cara de la moneda es más difícil, probar que ningún algoritmo, ninguno, se puede ejecutar en tiempo polinomial. De los que existen y de los que existirán y de cualquiera que lo resuelva a ese problema, ninguno tiene que ser en tiempo polinomial. Eso es más difícil. Y mucha gente conjetura que eso es lo que va a pasar, o sea, que no son iguales, que los NP y los P son diferentes. Y por esa complejidad es que nadie lo ha logrado resolver, porque todos aseguran, casi todo el mundo asegura que sí son, que sí son diferentes, que nunca vas a encontrar un algoritmo en ejecución de tiempo polinomial. Y bueno, a todo esto, la pregunta interesante sería, ¿y eso por qué importa, no? ¿Es una curiosidad matemática o sí tiene alguna relevancia en el mundo real? Bueno, la realidad es que sí tiene una relevancia muy grande. ¿Por qué? Porque los softwares de seguridad de hoy en día están basados en algoritmos NP precisamente, en algoritmos que la gente que se dedica a la programación y a la criptografía saben que
para poder desencriptar algo, necesitarían un tiempo enorme para desencriptarlo. ¿Por qué? Porque son algoritmos de grados exponenciales. O sea, aunque un hacker supiera cómo romper el algoritmo, le va a tardar mucho tiempo en la película de que Turing inventó su máquina y que trataba de descifrar precisamente los mensajes de la máquina Enigma. Y si se dan cuenta, al principio, cuando no le alcanzaba el descifrar el mensaje, no le metió una palabra extra, fue cuando logró descifrar los mensajes. Pero antes no. ¿Por qué? Porque el tiempo de ejecución de su máquina era muy lenta a comparación a la complejidad del algoritmo que tenía el código Enigma. Entonces, hoy en día, si alguien lograra resolver este problema, pues básicamente pondría en jaque a toda la seguridad cibernética, porque cualquier algoritmo, el que uses para encriptar tu máquina, se va a poder resolver en un tiempo polinomial. Y eso es un problema. Porque hoy en día la criptografía no se basa en crear algoritmos que nadie sepa descifrar. Todo el mundo sabe cómo descifrar todos los algoritmos de la computadora, todos los claves de seguridad, todos los hackers lo saben perfectamente cómo descifrarlos. Lo que no pueden es descifrarlos en un tiempo corto. Ese es el problema que ellos tienen. Por eso es que todos los sistemas de seguridad cambian los datos cada cierto periodo de tiempo. No se pueden quedar siempre con las llaves, lo que se conoce como las llaves en criptografía, porque los hackers saben cómo descifrarlo. O sea, algo que mucha gente sabe es que, seguramente nadie sabe cómo hackearlo. No, sí, todos saben cómo hackearlo. Bueno, los que se dedican a eso, todos saben. Lo que no pueden es hackearlo en un tiempo corto. Eso es lo que todavía los detiene. Pero si ya le quitas, si le quitas esa, he ahí la relevancia del problema. Está interesada en resolver ese problema porque podría ser un problema para la seguridad. Igual que el problema de los números primos, que es justamente la hipótesis de Riemann, que si logras encontrar una fórmula que te determine los números primos, también ya hay un problema cibernético ahí, porque todos los sistemas también están basados, sus llaves principales son números primos, por la complejidad de descomponer de encontrar un número primo, que hasta la fecha se cree que es un algoritmo NP, el encontrar primos, es un algoritmo NP. Si alguien encontrara una fórmula, pues también pone en un grave problema porque tendrían las llaves de seguridad de los bancos y de todo. Entonces, por eso es que son interesantes, no son ociosidades. En la parte matemática son aplicado muy gran relevancia. Entonces, pues ahí está la justificación. Entonces, pues bueno, regresando a nuestro sistema. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Todo bien. Nada nuevo, ya lo sabían todos. No, pero está muy interesante. Bueno, pues espero que se pongan a investigar más y puedan traer más cosas a lo mejor algo que no sepa. Que sí, hay muchas cosas que no sé, pero pues bueno, podrían comentar algo interesante al respecto. Bueno, entonces regresando a nuestro problema que estábamos viendo es que las personas que programaron las computadoras pues decidieron hacerlo con el sistema binario. Ya les dije por qué, ya quedó justificado. Y entonces, como decidieron hacerlo así, pues primero decían, ¿y cómo vamos a almacenar esto, los números? Bueno, el sistema binario te dice exactamente cómo hacer la conversión entre el sistema binario y cualquier otro sistema, el decimal, hexagesimal, cualquier otro. Sí, saben en casi los primeros días de la clase de cómo convertir un sistema binario a cualquier otro sistema, el decimal, hexagesimal. ¿Sí lo saben hacer? Y viceversa, o sea, cualquier número de cualquier otro sistema, ¿cómo convertirlo al sistema binario? Sí, Ok, bueno. Entonces, suponiendo que ya saben eso, la idea para almacenar los números en una computadora fue a través de lo que hoy llamamos, ¿no? Para cuestiones de computación es una casilla.
se puede definir un bit, ¿no? Una casilla de memoria. Entonces, en cada bit va a corresponder un 1 o un 0. Y la pregunta es, bueno, ¿y de qué tamaño quieres las cadenitas de tu computadora? O sea, las cadenas de bits. Bueno, eso dependerá de la computadora totalmente. Al principio, las cadenas de bits eran sumamente cortas, de 8, de 10. ¿Por qué? Porque no podíamos tener así cadenas sumamente grandes, porque a la hora, por ejemplo, de las hojas perforadas de imprimirlas, pues bueno, nos iban a quedar, para un solo número iban a quedar hojas perforadas enormes. Entonces se tenía que hacer un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Se tenía que decir, bueno, a lo mejor no le des tantos bits a un número, darle una cierta cantidad de bits. Y fue ahí cuando empezaron a llegar como a consensos de decir tantos bits de estos para las computadoras. Y actualmente hoy las computadoras comerciales, del mercado de hoy, son de 64 bits. Seguramente la computadora que ustedes tienen es de 64 bits. Antes, hace no muchos años, hace unos 5 años más o menos, de hecho, eh, tengo una computadora aquí que compré creo que en el 2011. Poco antes de eso, las computadoras de 32 bits eran muy comunes también, eran de hecho las más comerciales del mercado. Después se subió a 64 bits y ya fue una estrategia mercadológica para decir, no, pues es que ya revolucionamos, ahora son de 64 bits las computadoras, etcétera. Y ya actualmente también hay computadoras de 128 bits, ¿no? Las más pros ya son de 128 bits y pues uno pensaría que se va a seguir aumentando la capacidad de memoria, ¿verdad? ¿Cuál es, el beneficio de tener cadenas de bits más grandes? El único beneficio que hay es que vamos a poder guardar números con mayor exactitud. O sea, que lo que originalmente podíamos guardar con 15 dígitos de precisión, de exactitud, ahora a lo mejor con el doble de memoria podremos guardar hasta 30, ¿no? O 40 o algo así. Entonces, ese es el único beneficio real que tiene tener más bits en una computadora. Fuera de eso, bueno, habrá cosas con tiempo de ejecución, algoritmos que usarán la memoria de los bits para funcionar, pero realmente en cuestión de eficiencia creo que no ayuda mucho tener más bits, simplemente en cuestión de precisión, de exactitud a la hora de trabajar con la computadora. Fuera de eso, de hecho yo creería que lo va a hacer más lento, en contrario de lo que se creía, que dices, seguramente con 64 bits va a trabajar más rápido mi computadora. Yo creo que todo lo contrario. ¿Por qué? Porque le va a costar más trabajo a la computadora leer un solo número, porque ahora en vez de rastrear 32 casillas va a tener que rastrear 64 casillas, ¿no? Entonces, pero bueno, obviamente también se ha mejorado la tecnología y ya tenemos procesadores más rápidos que también te leen más rápido los bits y por lo tanto pues equilibra un poco, ¿no? Las cosas. Pero bueno, esa es más o menos la historia de cómo es que se guardan los números, ¿verdad? Y seguramente si han visto estas cadenitas que tenemos aquí abajo. Aquí tenemos un ejemplo de una computadora en caso de que guarde 16 bits. Si se dan cuenta, tenemos 16 números, 16 casillitas, y en cada casillita pues puede haber un 1 o un 0, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo se les ocurre? Supónganse que ya llegaron al acuerdo, son los creadores están creando la programación de las computadoras, y se pusieron de acuerdo en que pues vamos a guardarlo en casillitas, estos espacios, y vamos a suponer que todos ya dijimos que 16 bits es la medida ideal, esa es la que nos vamos a quedar. ¿Cómo le hacemos para guardar números? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor alguien muy intuitivamente dice, pues vamos a guardar los números tal cual como se guardan en el sistema binario, ¿no? Entonces vamos a pensar que este 1, esta es la casilla del 2 a la 0, esta es la casilla del 2 a la 1, del 2 a la 2, del 2 a la 3, del 2 a la 4, y así me voy, ¿verdad? Es como lo más obvio que se nos pudo haber ocurrido. Y alguien dirá, oye, ok, está bien, estás creando números enteros positivos. ¿Y cómo le haces para los números negativos? Porque probablemente sí los vamos a necesitar en la computadora. Bueno, entonces fue cuando se decidió que la primera casilla no valiera como un número, sino valiera como el signo que va a llevar el número. Aunque se ponga un 1 y un 0, la primera casilla lo que va a entender la computadora es qué signo tiene mi número. Entonces, si tenemos un 0, significa que tenemos un número positivo. Si tenemos un 1, significa que tenemos un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí suena obvio? Sí. ¿Sí?
Y entonces dijeron, ah, bueno, pues ya que logramos guardar números positivos y negativos, pues ya seguimos el sistema binario tal cual como lo conocemos, ¿no? Entonces así podemos guardar cualquier número, o eso creíamos. ¿Cuál es el problema de guardar así la información? Bueno, guardar así la información va a tener el problema de que, ¿cómo vamos a guardar los números que tienen un punto decimal? ¿Cómo vamos a guardar el 2.5? ¿Cómo vamos a guardar el 2 punto 87? ¿Cómo vamos a guardar pi? O vamos a tratar de guardar pi porque no lo podemos guardar todo, pero pues a lo mejor podemos guardar algunos dígitos de pi. ¿Cómo se les ocurre que lograron decirle a la computadora, ¿sabes qué? Este número lo quiero que sea un entero, o este número quiero que sea un decimal? ¿No? ¿No les enseñaron a guardar números con punto decimal en... Agregando una casilla que sea el punto. Lo que vimos fue lo de la teoría del punto flotante y así. No teoría, pero el punto flotante digo. Ah, ok. Entonces dicen, inventaron el punto flotante. A mí se me hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Dices, a ver, si tu problema es dónde pones el punto decimal, pues tan sencillo como reservar alguna casilla, si quieres reserva la última, y si tiene un 1 es que lleva un punto decimal, y si lleva un 0 pues no lo lleva. Suena obvio, ¿no? Y luego, ¿cómo guardas? O sea, suponte que ya dijiste, este está reservado para que si tiene punto o no tiene punto. Y lo que sigue, o sea, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a guardar los decimales? Dices, bueno, entonces no lo pongas al final, ponlo, no sé, a la mitad, di que la casilla número 10 está de aquí, o bueno, no sé cuál sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pone tú que la casilla 8 sea donde se guarda el punto decimal, ¿no? Si está en 0 es que no lleva punto decimal, si está en 1 entonces sí lleva. Suena, suena algo que yo haría, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? Sí, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver si no hay ningún error en nuestra lógica. Si encuentra un 1, o sea, imagínense que la computadora empieza a leer esto. Ya sabe que es negativo, 0, 0, 0, 0, 0, y encuentra un 0 en la casilla que se supone que es para un punto. Entonces dices, bueno, si es un 0 quiere decir que no hay punto, entonces lo tomo como si fuera un entero, tal cual. Pero si me encuentro un 1, entonces quiere decir que a partir de acá empiezan los decimales y de acá para acá son es la parte entera. ¿Cuál es el problema de eso? El problema radica principalmente en que no podemos escribir cualquier número en decimal, cualquier número con un punto decimal, como un sistema binario. O sea, podemos aproximarlo, porque o sea, no es que no se pueda en la teoría sí se puede. Recuerden que el sistema binario ayuda para cualquier cosa, pero en la práctica no se puede necesariamente, porque necesitaríamos probablemente una infinidad de casillas para poderlo hacer. ¿Cómo? A ver, siguiendo esta lógica de que supongamos que este es el que guarda el punto decimal. Vamos a decir que este es el que guarda el punto. Es más, vamos a decir que es este porque tiene un 1. ¿Sale? Este es el que guarda el decimal. Eh, supongamos que yo quiero guardar o almacenar el número, pues no sé, 2.6, por ejemplo. Entonces dices, yo quiero guardar el 2.6 en la computadora. ¿Cómo le hago? Pues dices, ok, aquí tendría que haber un 1. No, perdón, aquí tendría que haber un 0, aquí tendría que haber un 1, porque estamos pensando que es un 2 a la 0, este es un 2 a la 1, este es un 2 a la 2, un 2 a la 3, y así se va para allá. Y siguiendo esa lógica, pues este es el punto decimal, aquí tendríamos un 2 a la menos 1, un 2 a la menos 2, un 2 a la menos 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Esa sería la idea. ¿Cómo guardo el 2.6? Pues recuerden que 2 a la menos 1, ¿quién es? Es un medio, ¿verdad? Sí, ¿no? 2 a la 6 es 2 a la menos 1 es un medio. 2 a la menos 2
Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. ¿Vale? Entonces, si yo activo estas dos casillas, si les pusiera un 1, ¿cuánto me estaría dando aquí hasta este momento? Me estaría dando 2 punto, un medio más un cuarto. ¿Cuánto es un medio más un cuarto? 3 cuartos. 2.75. 3 cuartos, 2.75, ¿no? No es esto. Entonces dice, ¿sabes qué? Este no es el que funciona, o no es este. ¿Quién será? Dices, bueno, el un medio no te funciona solito, pero vamos a activarlo porque sí lo vamos a necesitar. Estamos a punto 1 de lograrlo. O sea, estamos a punto 1 de poder crear el 2 a la 6. Entonces ya vimos que este no puede ser. ¿Por qué? O sí puede ser. Este no puede ser, ¿verdad? Porque se pasaría. Dijimos que si lo activamos sería 2.75 y nos estaríamos pasando. Entonces este no se vale. Este de aquí, si lo activo, ¿quién sería? Un medio más un octavo. ¿Cuánto es un medio más un octavo? 0.625. No es este, ¿verdad? No. Y todavía me sigo pasando, entonces, vale, 0. 2 a la 4, 2 a la menos 4. Es 1 sobre 16, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cuánto da si sumo un medio más 1 sobre 16? .5625. Ok, vale, no me pasé, pero no es 2.6. Entonces, ¿qué creen? Pues voy a tener que activar otra casilla por acá para compensarlo, ¿no? Acuérdense el número, 2. ¿Qué? ¿Dijeron? Lo voy a apuntar por aquí. 2.56. 5625. 25. Entonces dices, ok, sí lo activo, pero todavía no llego al número. Entonces voy a ver si la siguiente se activa. 2 a la menos 5, que sería 1 sobre 32, ¿no? Sí. 1 sobre 32 se lo sumo a esto, ¿ya da 2.6? Da .59375. Todavía no es. ¿Se dan cuenta el problema que es guardar nada más el número 2.6? Así, o sea, un número tan fácil. ¿Se dan cuenta que sí se puede, ¿eh? O sea, no digo que no se vaya a poder. A lo mejor voy a necesitar activar unas 100 casillas para allá, o a lo mejor nunca me voy a acabar de activar las casillas, pero sí se puede. O sea, el sistema binario sí se puede sin problema. Podemos expresar cualquier número del sistema decimal al sistema binario. No hay problema. El problema es que puede ser que me tarde muchísimo buscando todos los números que tengo que activar para que me dé justo ese, o puede ser incluso que tenga que activar una infinidad de números para poderme aproximar a ese número. Y es un número bien fácil, o sea, ni siquiera es como que les haya puesto pi, les puse 2.6 y ya, ¿no? Entonces, he ahí el problema. Esta idea, aunque suena bastante lógica, no es práctica. No es práctico guardar así las cosas. Entonces, pues básicamente esta idea no sirve. Para cuestiones prácticas no nos va a funcionar. Y espero que se hayan dado cuenta del problema que fue, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurrió a las personas que inventaron la programación? Tuvo que haber sido una idea brillante, ¿no? Para que funcionara, porque tenían ese problema de los números decimales. Y yo creo que si decidieron llamarle punto flotante fue por algo, ¿no? Eso de flotante, ¿qué significará? O nada más decidieron llamarle así para, no sé, sería padre, o tiene que ver algo con que el punto no está determinado por una casilla. Era que se podía mover literalmente entre las casillas. Como que parece ser que el punto no debería tener una casilla fija, ¿no? O sea, eso te hace entender ese nombre de punto flotante. Entonces, así como que decir, esta va a ser la casilla del punto, pues como que no. Pero el hecho de estarle moviendo, o sea, suponiendo que ya no es esta, sino es esta, o es esta, como que tampoco va a ayudar mucho al problema que les acabo de mostrar, ¿verdad? De que tan solo para escribir el 2.6 fue un rollo. Bueno, lo que pasa es que la gente es muy ingeniosa y dijo, bueno, el problema son los números con punto decimal. Ese son el problema, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos un poco de matemáticas antes
de empezar a guardar los números. Y fue ahí donde nació la idea del punto flotante. Fue una idea matemática, todo es idea matemática. Por eso siempre he dicho que los grandes programadores tuvieron que tener una muy fuerte base matemática para poder programar todo. O sea, no es como que así tú sepas programar y ya es suficiente, no. Tienes que saber buenas matemáticas y tener mucho ingenio para que realmente hagas algo interesante, ¿no? Entonces, lo que dijeron las personas fue lo siguiente. Dices, mira, tú quieres guardar el 2.6, que ya vimos que fue un relajo guardarlo con la primera idea que tuvimos. Este es el número que tú quieres guardar. ¿Qué te parece si a lo mejor no te guardo el 2.6, porque ese ya parece complicado? ¿Qué te parece si te guardo el 26? Y tú dices, pues va, el 26 sí lo podemos crear aquí, sin problema. Pero pues el 26 y el 2.6 sí son números diferentes. Y dices, bueno, sí son números diferentes, pero vamos a acudir a un viejo aliado que nos enseñaron en la prepa, que era la famosa notación científica. ¿Se acuerdan? La notación científica nos ayudaba a expresar números de proporciones muy grandes o de proporciones muy pequeñas a través de un por 10 a la algo, ¿no? O sea, básicamente lo que hacía es que el punto empezaba a moverse, ¿no? O sea, porque el 2.6 lo podemos pensar como 26 por 10 a la menos 1. ¿Están de acuerdo? Y entonces de ahí salió el nombre de punto flotante. Que el punto, matemáticamente, lo vamos a mover. Lo vamos a mover de tal manera que siempre nos queden números enteros. El número que tú quieras guardar, lo vamos a convertir a un número entero, moviéndole el punto, pero obviamente pues hay que ver qué exponente va a tener este 10 a la hora de moverlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me pidieran guardar el 2.7583, primero lo tengo que convertir en un entero, que sería 27.583 por 10 a la menos 4, porque voy a pedirle al punto que se mueva 4 lugares para allá. ¿Sí les explicaron eso o no? Pues, ¿qué vieron en su curso de programación? Entonces, pues nada más les da uno, ¿no? Clase. Tengo entendido que en el 1 les dan mucho como historia de la computación, ¿no? ¿Quién se los da? ¿Cómo se llama? Em, Guillermo. Guillermo, que es el que les dice que no hay que prender la computadora hasta que no aprendan, ¿no? Cómo funciona. Sí, ¿no? Pues, yo me imagino que Guillermo debió haber visto esto. A lo mejor no le prestaron atención, pero pues esa es la idea, ¿no? Ok, entonces, de ahí sale el nombre de punto flotante, que justamente lo que dice es, pues es que vamos a mover el punto a nuestra conveniencia. Vamos a hacer vamos a convertir todo a enteros, porque los enteros sí los tenemos bien dominados con el sistema binario, y moviendo el punto, ya vamos a poderlo guardar. Obviamente, a la hora de mover el punto, pues vamos a perder cierta información, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir a la computadora que moví tantas veces el punto? ¿No? O sea, ¿cómo le voy a decir que lo moví 4 para acá? ¿Sí? O incluso, por ejemplo, ¿qué pasaría si el punto estuviera acá? ¿No? Que podemos pensar pues no sé, un 0.037, ¿no? Dices, bueno, el punto lo quiero mover para acá, pues ahora lo voy a mover 3, ¿verdad? Entonces sería 37 por 10 a la menos 3. O sea, ¿cómo le digo a la computadora cuánto tengo que mover mi punto? Porque no es algo fijo que siempre tengo que mover, ¿no? No es algo que siempre te diga o es 4 o es 3 o es 1, o sea, va variando, dependerá del número.
Por eso es que se llama punto flotante. Entonces, la idea que tuvieron fue decir, bueno, si quieres convertirlo en un entero y mueves el punto, pues hay que decirle a la computadora cuánto moviste del punto, nada más. O sea, hay que de alguna manera darle este número a la computadora. Y ya. Entonces fue cuando se idearon lo que hoy se conoce como el sistema punto flotante, que me parece que viene en la siguiente lámina. Si no, pues ahorita lo dibujo. Sí, aquí está, miren. Entonces, la idea fue que nuestra cadenita de bits, que originalmente, acuérdense que teníamos 16 para el ejemplo, la idea fue, vamos a dividirla ahora en 3 cachos. Vamos a dividirlo en el signo, que ya vimos que sí es importante, el signo del número. Vamos a apartar un espacio de nuestra cadenita al exponente de nuestra notación decimal, o sea, de cuando nosotros movimos para que se volviera un entero, ahí ese número que movimos lo vamos a guardar en esta casilla. O sea, por ejemplo, en el caso 4, pues va 4. En el caso 3, pues aquí va 3. ¿Y cómo vamos a guardar ese número? 3, 4, 3, pues son enteros. Pues guárdalo como binario otra vez. No hay problema. Y lo que queda, que le llama el libro la mantisa, eso es lo que va a guardar la parte entera. O sea, lo que ya cuando moviste el punto y te quedó la parte entera, eso es lo que vas a guardar aquí. Vamos a la última vez. ¿Decimales? No, profe. ¿No? Fue bastante ingenioso, ¿no? O sea, realmente sí se lucieron con la idea. O sea, difícilmente yo creo que a alguien se le hubiera ocurrido, ¿no? O sea, sí fue una gran creatividad para poder guardar estos números decimales. Pero además notaron que podía tener un doble beneficio esta forma de guardar números. ¿Cuál era el beneficio que podía tener? Que podíamos guardar números sumamente grandes sin tanta complicación. ¿Cómo que números sumamente grandes? Sí, por ejemplo, imagínense que quieren guardar el 1.000.000, que es un número pues muy grande, ¿no? ¿Lo podemos hacer con el sistema binario clásico? Sí lo podemos hacer, ¿no? O sea, el algoritmo para guardar los números simplemente es encontrar la potencia de 2 más cercana a 1.000.000 sin que se pase y activamos esa casillita y así nos vamos, ¿no? Entonces, pero puede ser que me tarde mucho en encontrar la casillita que activa al 1.000.000, ¿no? O incluso puede ser que se me acaben los números, porque quién sabe en qué casilla esté el número para activar el 1.000.000, puede ser que se me acaben los números y no logre activar el 1.000.000, ¿no? Entonces, lo que ellos propusieron fue, bueno, si tienes un número así de grande, la otra idea que podríamos hacer es poner el 1, nada más, el 1, y esto multiplicarlo por 10 a la 6, ¿no? O sea, volver a usar el sistema, la notación científica para guardar este número. La diferencia es que ahora el exponente es positivo, ¿no? A diferencia de los otros dos casos, cuando estábamos trabajando con decimales, ahora la notación es positiva, bueno, el exponente es positivo, y no se pierde nada de información, ¿verdad? O sea, esto de aquí se guardó tal cual acá. Y es muchísimo más sencillo guardar esto aquí que guardar el 1.000.000. Entonces se dieron cuenta que para que esto pudiera funcionar así, que tuviera ese doble beneficio, pues entonces aquí en donde íbamos a guardar qué exponente es el que se tiene que usar, o sea, cuánto se está moviendo el punto, pues acá decidieron que la primera casilla de la parte de los exponentes también guardara un 1 si el exponente es negativo, un 0 si el exponente es positivo. Entonces, realmente tenemos el signo del número, el signo total del número, luego tenemos el signo del exponente en notación científica, y lo que sigue es guardar como tal el número al cual estamos elevando. Entonces, aquí tendríamos que guardar un 6 y el resto guardar la parte entera del número. Para 1.000.000, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer sería ponerle un 0 acá en el signo, ¿verdad? Porque es un número positivo.
En el signo del exponente, como es un exponente positivo, también se pone un 0, ¿verdad? Y aquí tengo que guardar un 6 en esta parte. ¿Cómo se guarda un 6 en binario? Pues bueno, la primera casilla es 0, la siguiente casilla es 1, la siguiente casilla es 1, y todas las demás, las casillas que me sobren, pues todo lo demás va en 0, ¿verdad? Tantas casillas como tenga. Y en esta parte tengo que guardar la parte entera, o sea, un 1. Bueno, pues un 1 es fácil de guardarlo, simplemente le pongo 1 y todo lo demás 0, ¿no? Tantas casillas como tenga. Y esto sería, en representación de punto flotante, sería 1.000.000. Suena más fácil, ¿no? ¿O cómo ven? ¿Dudas? No, ¿Preguntas? profe, creo que no. ¿No? Ok. Supongo que ambos métodos, el de punto flotante y el de los enteros, les es conocido. Aunque no se los hayan explicado a detalle, creo que cuando ustedes programaban en C, sobre todo en C++ o C, tenían que declarar sus variables, ¿se acuerdan? Tenían que ponerles que era float, les tenían que poner que era int, que era bool, que era double, double, ¿no? Entonces, ¿por qué hacíamos eso? ¿Por qué declarábamos el tipo de variable que íbamos a usar? Bueno, es que a la hora de la declaración le decías a la computadora qué tipo cómo ibas a guardar la información de ese número que ibas a ocupar, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dijeron que cuando usábamos float, la palabra float o double, lo que estábamos diciendo a la computadora es que podíamos guardar decimales, pero realmente lo que estaba pasando era que la computadora, a la hora de leer la cadena de bits, la iba a entender como, la iba a leer como un flotante, no como un entero, sino que le iba a designar la parte del exponente y de esa manera lo iba a leer. Esa era la única diferencia, o sea, la manera en la que la computadora leía tu información. Eso era bueno, cómo lo leía y cómo lo iba a escribir en caso de que le pidieras que guardara un cierto número, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Pero, si no mal recuerdo, a mí me dijeron, cuando me enseñaron programación, no sé si ustedes también les dijeron, que no había que abusar tanto del guardado float, ¿no? Ni del double, ni nada, porque la vida hubiera sido muy sencilla si simplemente declaráramos todo como float y double, ¿no? Pero nos decían, es que cuando vayas a usar enteros, usa enteros, o sea, no uses floats ni uses double. Por ejemplo, en los contadores, en los bucles que nos decían desde i igual a 1 hasta tal número, hasta 5, como era un entero, pues nos decían, declararlo como entero, no como flotante ni como double. ¿Por qué? O sea, si la vida hubiera sido más sencillo que siempre se usara este método, ¿por qué la computadora también puede leer en la notación de enteros? O sea, la notación que originalmente habíamos visto aquí sin considerar ningún punto decimal. O sea, si estamos trabajando con puros enteros, esta idea original funciona. Bueno, la justificación son dos cosas. La primera es que esta forma de guardar información es más rápida que la otra. O sea, la computadora se tarda más en procesar y leer una escritura en flotante que una escritura en entero tal cual. Entonces, en tiempo de ejecución, la computadora se ve castigada si le metemos mucho float o double. Por eso es que nos decían, aguas, no metas puro float y double porque se puede tardar más tu computadora en hacer un cierto proceso. Puede ser que en el momento que lo hacíamos no lo notábamos. Podría ser que realmente era insignificativo. Pero ya en procesos más elaborados, con muchísimo más operaciones, o incluso si estás programando un software ya comercial que mucha gente lo va a usar y así, lo ideal es usar cada uno de los tipos de variables que se han desarrollado, porque de esa manera la computadora trabaja más óptimamente, más rápidamente, ¿vale? Entonces, los programadores ya
que se dedican realmente a la programación, digo, yo creo que todos aquí sabemos programar, pero no somos profesionales programando, ellos, por ejemplo, ya usan realmente el bool, que a lo mejor casi nadie de aquí usa, ¿no? Decían, ah, pues si necesitas un 1, un 0, decláralo como entero, no pasa nada. Bueno, los programadores profesionales usan el bool porque saben que la computadora no se va a tardar nada en leer el bool en comparación a un entero, ¿no? Entonces, mientras más sencillo sea para la computadora entenderlo, más rápido va a ser el proceso, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, pues bueno, ellos tienen sus formas de programar, programan orientado a objetos, etcétera, ¿no? O sea, tienen sus técnicas ya profesionales que una persona que se dedica a otra cosa, como nosotros, pues no programamos de esa manera, ¿no? Somos más artesanales. Pero bueno, ¿sí está claro hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. ¿No? Todo bien, todo en orden. Bueno, sale. Entonces, de esa manera es como va a guardar la computadora sus datos. Ah, bueno, y el segundo beneficio que también tenía el guardarlo así es que podemos guardar números grandes, pero si tenemos, digamos, si todas las cifras de unidades, decenas, centenas son significativas. ¿En qué sentido? A ver, si nosotros vemos el beneficio que teníamos con el punto flotante de guardar un número extremadamente grande, de hecho podríamos guardar 1.000.000.000 sin problema, porque si aquí tenemos suficientes casillas, pues vamos a poder trasladar el punto tanto como queramos. Entonces, como que dices, ah, pues vamos a guardar números así extremadamente grandes que probablemente en la notación entera no podríamos. Sí, está bien, te lo creo. Pero ¿qué pasa si a mí me piden guardar el 1.000.001? O sea, 1.000.001, ya no el 1.000.000, sino el 1.000.001. Y no nos permiten redondear, o sea, no nos dicen, no, es que 1.000.001 y 1.000.000 son diferentes. Ah, bueno, pues entonces en ese caso no puedo recorrer el punto. O sea, no puedo comerme estos 6 ceros porque tengo un 1 al principio. Entonces, si se dan cuenta, el 1.000.001 no lo podemos guardar en flotante con esta idea. Tendríamos que a fuerzas guardarlo como un entero entero, ¿no? Porque no tenemos la facultad de mover el punto a nuestra conveniencia porque estaríamos perdiendo ese 1 inicial. Entonces, la ventaja que tienen la notación de entero contra la notación de punto flotante en ese sentido es que si a mí me piden guardar el 1.000.001, el número de casillas que yo tengo aquí sí me va a permitir guardar números sumamente grandes sin perder las unidades, las decenas, las centenas, bla, bla, bla. Si no me interesa tanto las unidades y dices, bueno, es que 1.000.000 es igual que un 1.000.001 para mí porque soy ingeniero civil y pues me da igual si mide 1.000.001 o un millón, pues es el error, digamos, de redondeo clásico, por así decirlo. Bueno, pues entonces la computadora lo va a guardar como un flotante y está bien, ya no le cuesta mucho trabajo guardarlo. Pero si sí me interesa ese 1 al final del 1.000.000, pues no me va a quedar otra más que guardarla así, porque probablemente en la notación de punto flotante, la cantidad de casillas que tenga la mantisa no va a ser suficiente a lo mejor para guardar un número grande, ¿no? A lo mejor si tuviera nada más unas 6 casillas, a lo mejor con esas 6 casillas no me va a dar para guardar en 1.000.000, ¿no? Entonces, por eso es que también cuando nos decían, si vamos a trabajar con números enteros muy grandes, donde sí nos interesan las unidades, las decenas, y que no es lo mismo 1.000.000 que 1.000.001, hay que declarar esa variable como un entero, no como un flotante. Pero si a mí me interesa trabajar con números muy grandes, donde las decenas, unidades y todo eso no me interesan, o sea que para mí es lo mismo 1.000.000 que 1.000.001, pues bueno, guárdalo como flotante y no le va a costar nada de trabajo a la computadora guardarlo, ¿vale? Ese es el beneficio de los enteros contra los flotantes, ¿ok? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Y bueno, ya luego te explica hace un poquito más de matemáticas y dijeron, es que puede ser que tengas muchos ceros en un número y a lo mejor esos ceros, pues te los puedes comer de alguna manera, ¿no? ¿En qué caso tendríamos algo parecido a eso? Imagínense, no sé, que tengamos, es que
bueno, lo que hace aquí es un despeje matemático bastante sencillo que te dice, lo que yo quiero es que el valor m, el entero que ahora uses para tu notación científica, si se dan cuenta aquí tenemos una notación científica diferente, lo que te dice es que este valor tiene que quedar entre 1 y 1 sobre b, donde b en este caso sea la base de nuestro sistema, que pues como es el binario, pues sería 2, ¿no? Entonces, la propuesta que te hace es reconvertir los números, hacer una operación extra con la finalidad de guardar con más precisión los números. Ese es, de hecho, lo que hace precisamente el algoritmo Double. Hacer un proceso antes, o sea, dividir una cosa para que quede encerrado entre cierto intervalo y de esa manera lo pueda guardar con mayor precisión. Pero eso le lleva a la computadora también más tiempo. Por eso es que los double todavía son más pesados que los flotantes. Pero si quieren, no voy a saltar esa parte, nada más vamos a pensar en los enteros y en los enteros y los flotantes. Con eso es suficiente con lo que vamos a trabajar. Entonces, la idea es que pues ya con enteros y flotantes únicamente vamos a trabajar ahorita y con eso podemos guardar números en nuestra computadora. Ya después, si quieren, platicamos de los double. Entonces, ya con esto podemos decidir quién sería el número más pequeño positivo que podríamos guardar en una computadora, ¿no? O sea, ya definiendo cómo es que guardamos nuestros números, pues ya podemos decidir quién es el número más pequeño que guarda nuestra computadora positivo, lo que se le conoce como el épsilon de la máquina, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos guardar nuestros números como enteros, pues obviamente el número positivo más pequeño que va a guardar nuestra computadora, pues va a ser el 1. Claro, pues es el entero más pequeño. De hecho, en matemáticas, el 1 es el entero más pequeño positivo que tenemos, ¿verdad? Pero, bueno, digamos, esa pregunta no es interesante para si lo guardamos desde el punto de vista de los enteros. Pero si lo guardamos desde el punto de vista de los flotantes, ¿quién sería el flotante más pequeño que podríamos guardar en una computadora? Esa es mi pregunta. Y dices, bueno, es que va a depender de cuántos bits tenga tu computadora, claramente. Entonces, supongamos que tenemos una computadora, vamos a hacer el caso ficticio. Déjenme, vamos a abrir vamos a abrir una notita. Sistema de ecuaciones derivadas. Creo que no lo tengo. No lo tengo. Bueno, vamos a abrir vamos a ponerle aquí sistema, vamos a ponerle flotantes y enteros, ¿vale? Bueno, entonces, en el caso de que nosotros guardemos información en enteros, el número positivo más pequeño que guardará nuestra computadora será el 1. Pero en flotantes, ahí está la cuestión. Entonces vamos a hacer el experimento con nada más unos 12 bits, ¿sale? 3, 6, 9, 12, hasta aquí. Vamos a pensarlo con 12 bits. Vamos a asignarle, ya sabemos que es la casilla del signo, este es un más menos. Luego viene la parte del exponente. Vamos a pensar la parte del exponente con 5 casillas. No, sí, 5 casillas. Vamos a pensarla con 5 casillas. Recuerden que la primera casilla también denota el signo del exponente, si es positivo o negativo el exponente. Esta es la parte del exponente. Y esta de aquí sería la mantisa. Ok. Entonces, con este sistema de 10 bits que tenemos, que nos acabamos de 12 bits, ¿verdad? 12 bits que nos inventamos, quisiera saber quién es el número positivo más pequeño que pueda guardar esta. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo podríamos descubrir quién es el número más pequeño que podemos guardar aquí? ¿Qué tendríamos que hacer? Para empezar, este tiene que ser un 1. Perdón, un 0, porque es positivo, ¿verdad?
Entonces este va en 0 porque dijimos que es el número positivo más pequeño. Y luego, También tendría que ser positivo el del exponente. Digo, ajá, positivo, pero o sea, el número 0, pues. ok, 0, ¿todos están de acuerdo? O sea, cuando yo quiero recorrer mi punto para acá, es negativo. Y cuando quiero recorrer mi punto para acá, es positivo. Entonces, en este caso, si estoy buscando el más pequeño, ¿hacia dónde voy a recorrer mi punto? O sea, por ejemplo, supongamos que el número más pequeño es el 0.001. Es un número sumamente pequeño. En este caso, el punto para poderlo guardar se va a desplazar para acá. O sea, en notación Entonces científica es un es 1. Ah, ok, entonces sí es un 1. 10 menos 3, ¿no? Entonces es negativo. O sea, independientemente no sabemos cuál es el número, pero seguro va a tener que llevar punto y muchas cosas ahí. Entonces el punto se va a tener que recorrer hacia la derecha. Entonces este tendrá que ser un 1. Bien. Y luego, ¿cómo le hacemos para que nos dé lo más pequeño posible aquí? Poner un 1 en la menos significativa. O sea, acá. Ajá, y el resto 0. O sea, quiere decir que esto estamos pensando que va a ser un por 10 a la menos 1. ¿Sí o no? O sea, estamos pensando que esto de aquí es 10 a la menos 1. No, mentira, tendrían que ser todos 1. Ah, ok. Si tú quieres que se haga todavía más pequeño el número, pues entonces hay que ponerle todo 1, ¿verdad? Sí, Y en este caso, ¿quién sería? Es 1 más 2 más 4 más 8. ¿Qué número es ese? El 15. El 15. Va. Entonces, estamos en el orden de por 10 a la menos 15. Y no puedo guardar más, ¿eh? O sea, si tuviera más números, pues bueno, me voy todavía más atrás, pero hasta ahí llega. Hasta ahí, eso es lo más chiquito que puedo recorrer. Y para que sea realmente el número más pequeño que tiene que ir aquí. ahora sí sería esa idea de poner el 1 en el menos significativo. Un 1 y todo lo demás es 0. ¿Sí están de acuerdo o no? Porque este número es 1, ¿no? O sea, es 1 por 10 a la menos 15. Si le pusiera un 1 acá, ¿qué pasaría? Sería 3, ¿no? 3 por 10 a la menos 15. ¿Quién es más pequeño? ¿3 por 10 a la menos 15 o 1 por 10 a la menos 15? El 1. Entonces sí está bien, ¿no? La idea, la teoría es que este tiene que ir con 0. Y así ya tienes el número más pequeño posible que puede guardar tu computadora, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Y si me pidieran el número más grande que puedo guardar con el sistema flotante de 10 bits, ¿quién sería? ¿Cómo sería la configuración de ese número? Voy a volver a hacerlo acá. Ese es el más pequeño, ¿no? Más pequeño positivo. Si me pidieran el más grande de todos los números que puedo guardar positivo, bueno, obviamente va a ser positivo el más grande, pero, ok, el positivo más grande que puedo guardar en 10 bits con este sistema flotante. ¿Podría ser que las dos primeras casillas sean 0 y todos los demás 1? A ver, exponente, mantiza. A ver, entonces dicen... Vale, el signo, pues 0, porque va a ser positivo. El signo del exponente, 0 para que sea positivo. 0 para que el punto se vaya para allá, ¿no? Ok, y luego el exponente, Todos 1 para que igual sea exponente a la 15. ok, entonces en este caso sería
por 10 a la 15, ¿verdad? Es lo más grande que puedo recorrer el punto, ¿no? O sea, 15 lugares. No puedo más allá que eso. ¿Y aquí? Pues el número más grande que pueda guardar, ¿no? ¿Qué número es este? 1 más 2 van 3, más 4 van 7, más 8 van 15, más 16 van 31, más 32, 63. No, sí, 63. ¿64, no? Es 2 a la 6. No, es 63. A ver, es que se van sumando, ¿no? Este es un 1 más Es un 2. 127, ¿no? A ver, es 1, 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32. Entonces, a ver, aquí van 3, 3 y 4, 7, 8 van 15, 31 y 32, 63, ¿no? Sí, 63. Va. Entonces, este es el número más grande que vamos a poder guardar en nuestra computadora con esta distribución de punto flotante. Obviamente, la situación cambiaría si al exponente le quito a lo mejor 1, ¿no? Si digo, no, pues el exponente nada más tiene 4 casillas y la mantisa va a tener 7, será otra configuración, ¿verdad? O si ahora estoy trabajando con una computadora de 64 bits, que es como con la que trabajamos ahora, habrá que ver qué distribución tiene, ¿no? ¿Cuántas casillas están reservadas para el exponente? ¿Cuántas casillas están reservadas para la mantisa? ¿Estamos? Bueno, entonces, pues la idea de esto, al final, cual sea que de la forma que nosotros decidamos guardar nuestra información en la computadora, siempre vamos a tener entonces un sistema discreto, ¿no? O sea, por más que nosotros seamos ingeniosos para guardar cosas en la computadora, aunque le metamos double y luego double y luego double a la 1000, cualquier sistema que se nos ocurra, ese sistema va a seguir siendo discreto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener espacios entre los números. Siempre vamos a tener un sucesor y un antecesor para cada número. Eso va a ser inevitable, ¿ok? Pero vamos a tener dos tipos de huecos. Bueno, dos tipos de problemas, vamos a decirlo así. Primer problema es que los huecos entre los números, ¿sí? Pueden ser a lo mejor muy grandes o muy pequeños. Pero en cualquier caso, en el caso del punto flotante, los agujeros se van haciendo más grandes conforme va haciéndose más grande el número en su parte entera. O sea, nosotros vamos a tener mucha precisión cerca del cero, o sea, vamos a tener huecos sumamente pequeños por cómo está diseñado nuestro sistema, pero conforme vayamos haciéndonos más grandes, vamos a tener huecos un poquito más alejados unos de los otros. O sea, si aquí estamos pensando que por ejemplo, es el 1, entonces digamos que en la primera parte del 1 vamos a tener huecos sumamente pequeñitos, pero vamos a tener huecos, y conforme nos vayamos alejando del 0, cada vez los huecos van a empezar a ser más grandes y más grandes y más grandes y más grandes y más grandes. Desafortunadamente así va a ser. Siempre va a pasar eso. Con el flotante, la mayor precisión que vamos a tener, o sea, los números más pegaditos que vamos a tener van a ser alrededor del 0. Y conforme nos vayamos alejando del 0, cada vez los huecos van a ser más grandes. ¿Y eso por qué? Pues muy sencillo. Pues es que el sistema está diseñado más o menos alrededor del 0. El binario, la notación científica realmente está pensada en mover el punto de tal manera que a partir de ese momento, empezando de las unidades, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, estamos priorizando la exactitud y la precisión de nuestros números alrededor del 0, y ya después, poco a poco, se van a empezar a separar más los números. O sea, en el 1.000.000, si nosotros le preguntáramos a la computadora, ¿quién es tu número después del 1.000.000? A lo mejor la computadora te diría, ¿sabes qué? Mi siguiente número es 1.000.000.1.
cuando a lo mejor el número más cercano, el sucesor del 0 en la computadora, sería a lo mejor .00000 30 ceros y un 1. Puede ser, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que a lo mejor nunca nos habíamos dado cuenta, pero así funciona la computadora. Conforme nos vayamos alejando del 0, cada vez va a ser más difícil almacenar números con mayor cifras significativas. Siempre va a pasar eso, ¿vale? Y de hecho pasan cosas extrañas. Si ustedes, por ejemplo, le dicen a la computadora el 1.000.000, súmaselo al .00001, seguramente la computadora va a fracasar en hacer esa suma. ¿Por qué? Porque vas a tener un número que sí tiene bien definido acá contra un número que también está bien definido acá, pero que cuando hace la suma ya no le cabe, ya no tiene la forma de guardar ese número. Ese número no lo tiene definido la computadora. Entonces, lo que va a hacer, muy seguramente, va a ser redondeártelo al siguiente número más cercano que tenga. Y ese redondeo puede ser catastrófico. Por eso es que agregar muchos bits sí tiene su beneficio. Evitas el error de redondeo lo más que puedas. Pero de todas maneras el sistema se va a ver así. Le sigas agregando más y más bits, esto va a seguir pasando innegablemente. A lo mejor ya no te pasan en 1.000.000, pero te va a pasar en los 1.000.000.000. En algún momento te va a pasar. ¿Estamos? Y también tiene un tope. O sea, también, o sea, a pesar de que tenemos estos huecos y ya vimos que cada vez se van haciendo más grandes los huecos conforme voy alejando del 0, también va a llegar el momento en el cual tenemos un número máximo. O sea, el máximo número que te voy a permitir guardar, que fue lo que nosotros ahorita calculamos en nuestro ejemplo hipotético de 10 bits. O sea, a partir de ese número, ya la computadora ya no reconoce más números, ya no puede concebir más números después de ese número. Entonces tenemos esas dos limitantes. Tenemos lo que le llaman los huecos, ¿no? El agujero, el que le llaman el underflow. Y luego tenemos el overflow, que quiere decir que después de eso ya no vamos a poder guardar más números. Va a haber un número máximo y después de eso ya no hay más. Entonces nuestro sistema que creemos continuo realmente está muy discontinuo. ¿No? Tenemos dos problemas, un máximo, un mínimo y huecos además entre los números. ¿Va? Bueno, pues ya para terminar nada más les voy a encargar el primer programita, que justamente es esto que se llama el épsilon de la máquina. El épsilon de la máquina se define como el número más pequeño positivo que puede guardar tu computadora. En otras palabras, te está pidiendo el sucesor del 0 para la computadora. ¿Quién es el que, para la computadora, es el que le sigue al 0? En nuestro caso hipotético, vimos que era 1 por 10 a la menos 15. Ese es el épsilon de nuestro ejemplo, de nuestro caso hipotético. O sea, para la computadora, el 1 por 10 a la menos 15 es el sucesor del 0. Ese es nuestro épsilon. Bueno, lo que quiero es que ustedes hagan un programita para calcular cuál es el épsilon de la máquina, de su computadora, de la que están usando en este momento. Y para eso aquí hay algo que se llama un pseudocódigo. Probablemente también de programación saben qué significa un pseudocódigo. Un pseudocódigo es la estructura de un algoritmo general, la cual se puede adaptar a un lenguaje de programación particular, ¿no? Entonces, en este caso, no es que ustedes tengan que copiar y pegar esto en MATLAB o en C y ya les va a funcionar. No, lo tienen que adaptar, pero la estructura del algoritmo está aquí plasmada. Y este algoritmo es bastante ingenioso para encontrar el épsilon de la máquina. Lo que te dice es, vamos a empezar en un 1, vamos a declarar una variable, vamos a declararla flotante, porque estamos interesados en saber para el tipo flotante cuál es el número más pequeño positivo que podemos guardar. Entonces vamos a empezar con un 1, vamos a ponerle épsilon igual a 1, y lo que va a hacer es lo siguiente. Si el épsilon que tú estás definiendo más 1 es menor o igual a 1, quiero que te salgas. Si no, entonces quiero que el número que tú tienes lo dividas entre 2 y vuelves a entrar. Esto es un bucle, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? La idea es que esta cosa, pues claramente siempre va a ser mayor que 1. Siempre, porque si originalmente tenemos un 1,
pues aquí vamos a tener, en la primera iteración vamos a tener un 2. Entonces, 2 es menor o igual a 1, pues tú dices, no, bueno, entonces no entro a este caso, que si se dan cuenta es un exit, que quiere decir que me voy a salir del ciclo. Entonces, no me salgo, sigo en el ciclo, y ahora lo que voy a hacer es que mi epsilon lo voy a dividir entre 2. Bueno, pues como valía 1, entonces ahora va a valer 0.5. Ahora, siguiente pregunta, vuelvo a entrar al ciclo. 0.5 más 1, ¿quién es? Es 1.5. 1.5 es menor a 1, menor o igual a 1, tú dices, pues no. Bueno, entonces lo vuelvo a dividir entre 2. Y dices, ahora, 4, perdón, un cuarto más 1 es 1.25. 1.25 es menor o igual a 1, tú dices, pues no, y vuelvo a entrar. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? Va a pasar un momento en el cual el epsilon, como se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, va a llegar un momento en el cual la computadora llegue a su número más pequeño posible positivo, el que puede registrar más pequeño, y a la hora de dividirlo entre 2, pues ¿qué creen? Como ya no hay un número más pequeño que ese, lo va a redondear a 0. Va a llegar un momento en el cual esto va a ser un número sumamente pequeño que la computadora va a decir, no tengo un número más pequeño que este. Pues ni modo, va para el 0. Se redondea al 0. Pum, epsilon es igual a 0. Entonces 0 más 1 es menor o igual a 1 si se sale del ciclo. Y el último valor que tuvo epsilon fue precisamente el epsilon de la máquina. Fue el último número que pudo registrar que era mayor que 0. Y ya después lo redondeó. ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. Esto lo pueden programar así tal cual en el MATLAB. Sí. Bueno, al final imprimen epsilon y ven qué les da. Está ingenioso, ¿no? Esta es la manera más sencilla de ver cuál es el número más pequeño que puede guardar tu computadora. ¿Ok? Bueno. Pues listo, aquí la dejamos. Nos estamos viendo. Les vaya bien. Profe. Gracias, profe, cuídense. Gracias, profe. Profe. Profe, hasta luego.